poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Quererse libre. Un intento de humanizar la realidad. Quererse libre. Con Lía Méndez, Fortunato Morrone y Jorge Pardés. Un programa para la libertad. Para la libertad. Sangro, lucho, pervivo. Para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Probablemente en su pueblo se le recordará. Está al aire, señora. Sí, pero tengo el cable que va a un oído y al otro. Estoy el caballito, chiqui. Saluda y después. Hola, buenos días, buenas tardes. Pero ustedes me observan, Martín, sí. Ustedes me hacen observaciones porque estamos al aire. Yo estoy con el cable, ustedes creen que yo estoy jugando y en realidad estoy tratando de graduar adecuadamente. ¿Cómo están? Bueno, no, ya está, Fortu, ya está. Sí, ya la parte técnica la cerramos acá. Bueno, perfecto. Gracias. Avancemos con el programa. Bueno. Buenas tardes, Lía, ¿cómo estás? Hola, esto me molesta. Ay, Dios, ¿cómo estamos hoy? Es que me molesta el cable. Tengo problemas con los cables. Para la próxima queremos auriculares inalámbricos, por favor, Bueno. Buenas tardes a todos, a todas. Hola, Martín, ¿cómo estamos? Nuestro operador estrella, de verdad. Hola, Jorge. ¿Cómo va? Ya te iba a poner otro apellido. Hola, Fortunato Morrone. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu salud? Estamos recuperándonos. Bueno. De una gripe. Estamos muy jocosos porque la verdad que el panorama es tremendo. Tremendo. No solo en el país, sino en este planeta. ¿Qué momento estamos viviendo, no? Complejo, muy complejo. Verdaderamente muy complejo. ¿Y cuánta...? En otro momento también podríamos decir muy oscuro. En otro momento quiero decir dentro de 5 segundos. Complejo. Sí, complejo, oscuro. Sí. Enloquecido. Y además, ¿cómo decirte? Realmente en manos de quien estamos a nivel planetario. Tutti pazzi. ¿No? A nivel planetario, porque estamos en manos de dementes. Uno más loco que el otro. De dementes. Hagamos una listita rápida. Empecemos. Trump. Sí. Zelensky. Netanyahu. Milei. Bolsonaro, que está ahí corrido, pero está haciendo su cosa. Exactamente. Macron. También Macron. Sí, exactamente. Le petit Macron. No dejemos tampoco de mencionar, qué sé yo, a Vladimir Putin, qué sé yo. Ayer salió a decir que él cree que va a estar resuelto el tema en Medio Oriente. ¿Cómo? No, además, ¿cómo decirte? Intentando mediar en un conflicto y tiene en las manos semejante situación con la guerra con Ucrania. Es muy disparatado todo. Bueno, y ahora Trump parece que podría ser premio Nobel de la Paz. Espectacular. Pero ya con Barack Obama, que tenía el premio Nobel de la Paz mientras bombardeaba Yugoslavia. Pero al lado de el otro era un premio Nobel. No, es todo muy, muy delirante, muy loco. Y en el medio los pueblos, ¿no? Ahí veía el tema de... Yo sé que vos querés que puntiemos y después hablemos. No, ya estaba. Pero estaba viendo, porque centramos todo
Israel, Irán, y participamos en directo de las acciones. Es tremendo eso, como si estuviéramos viendo una película en directo, las acciones de Irán contra Israel, Israel contra Irán, que el bombardeo, que... Y yo digo, ¿cómo es posible que se naturalice esto? Terminamos mirándolo por TV. Y entonces nos olvidamos de Gaza, bueno, porque esto ocupa todo el espacio. Y la situación en Gaza, que siguen sin dejar entrar la ayuda humanitaria, la ayuda en alimentos y medicamentos, y que van como por goteo entrando algunas cosas, y los niños que se mueren, y todos desnutridos, y una hambruna brutal, y siguen destruyendo, y siguen bombardeando, y bombardeando a la población que está haciendo fila para lograr conseguir un alimento. Es todo muy demencial. Es todo muy demencial, ¿no? Sí, y aparte hay una perspectiva que cuando vos decís cómo se naturaliza eso, yo creo que ahí hay toda una cuestión de las redes sociales que también colaboran fuertemente. Leía una nota donde se explicaba, entre otras cosas, que nosotros otras guerras que las vimos por televisión, las veíamos como una guerra. Hoy es que en algún momento, yo me acuerdo que con la guerra de Irak, se decía que parece un videojuego porque se ven las bombitas, todo eso. Hoy es mucho más grave porque te pasan en el reel de tu Instagram, vos ves primero una receta de comida o una chica y un chico bailando no sé qué cosa, y el reel que sigue es la información de la gente muriendo de hambre en Gaza, y después te meten otro rap u otra cosa. Y en el medio te meten las fake. Está bien, sí, pero, coincido completamente, pero a lo que yo me refería era básicamente al hecho de quitarle carga de realidad a lo que está sucediendo, y eso es a través de la multiplicación de estímulos y la mezcla de estímulos, ¿no? Entonces, hay un manejo que el otro día escuchaba algún periodista amigo criticar que estamos todo el tiempo mencionando a Goebbels y qué sé yo, pero están usando lo mismo que usaban desde la comunicación en otros momentos. Perdón. Así es. No, sí, estoy de acuerdo. Y eso que vos mencionas es como... no alcanzás ni a tomar conciencia de la situación cuando estás viendo un tema de una información tan tremenda, y vos, como vos decís, al rato pasás a una receta de cocina. Entonces no alcanzás ni siquiera a internalizar, ¿no?, la gravedad de eso que estás viendo, y sobre todo la dimensión que tiene, ¿no? Porque en otros tiempos, como decir, los conflictos bélicos estaban acotados de algún modo, al menos inicialmente, a una cierta región, ¿no?, a un espacio limitado. Y hoy está todo involucrado, pega en todos lados, no hay modo de estar afuera de eso, y sin embargo sucede esto como si hubiera menor conciencia con algo de mayor gravedad en cuanto a su magnitud, ¿no? Y en cuanto a las consecuencias, que bueno, si no tomas conciencia tampoco podés medir cuánto te afecta aunque estés geográficamente lejos, ¿no? Es un momento de mucha locura, y por eso me parece importante conversar sobre qué nos pasa, y sobre todo qué podemos hacer con esa desestabilización que genera, ¿no? Porque hacia dónde va el mundo, con todo lo que te muestran permanentemente, y con las matoneadas y bravuconadas de los líderes, de los dirigentes de este planeta, te cierran el futuro y decís, ¿cómo sigue esto? O sea, no la tiraron ahora la bombita, la van a tirar ¿cuánto? Entre 10 días, 20, 15. No es que uno se queda tranquilo, decir, bueno, no, ahora pararon. No se queda tranquilo, además no pararon. Si se escuchan lo que dicen de ambos lados, lo que dice Israel, que hasta no terminar y garantizarse y destruir absolutamente
toda posibilidad de desarrollo nuclear por parte de Irán no va a parar, y eso indica que, no sé, coyunturalmente están parando ahora, hasta por ahí nomás, los bombardeos, pero que esto sigue, creo que como sigue con Gaza, que no va a parar hasta no eliminar al último palestino, no al último de Hamás, al último palestino. Sí, solamente del otro lado, Irán también dice que ganó y Eso. que va a continuar, que Sí. quedó fortalecido para las negociaciones con Estados Unidos sobre el plan nuclear, digamos, ¿no? Y por un lado. Y por otro lado, Rusia también está diciendo que va a apoyar a Irán en el desarrollo de... Exactamente. Entonces vos decís, ¿dónde estamos? Por supuesto, unos hablan del desarrollo nuclear no Con fines bélico, pacíficos. con fines pacíficos, y el otro está hablando, pero es lo mismo. Pero es lo mismo, y además, como si ellos saben cómo es la cosa, ¿no? Y entonces, como decirte, ¿cuándo para esto? Porque Irán dijo que no piensa parar con el desarrollo nuclear, y incluso la autoridad de energía nuclear del internacional Le pueden mandar a Milei y se los para enseguida. no, se ofreció, dijo, bueno, que iba a hacer una revisión, y Irán le dijo no, que no iba a permitir que entrara, con lo cual, digamos, la condición que se va poniendo para que este conflicto siga, me parece que es muy fuerte. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Y no abre futuro, no es que uno se queda tranquilo y dice, bueno, por fin terminó todo esto. No termina, y se va a profundizar. Tal cual. Bueno, son las cosas que, entre otras de afuera, nos preocupan mucho, y nos preocupa qué nos pasa como personas, ¿no? Frente a todos esos acontecimientos, sumado, ya hablando de nuestro país, a la situación general en la que estamos inmersos, donde todo va para atrás, donde la economía está cada vez peor, donde la pobreza crece aceleradamente. Y entonces, digamos, no hay futuro ni en el planeta, ni en este país, ni en ningún lado, ¿no? Es muy grave la situación en Argentina. ¿Y qué nos pasa a las personas? ¿En qué situación nos deja? De depresión, de sin salida, aunque estamos viendo la multiplicación de las movilizaciones. Antes de que entremos en ese tema, que es el tema seguramente más fuerte del programa, una sola mención sobre el tema Irán-Israel, que es el rol argentino ahí. Otra cosa. Antes de pasar a lo otro, el presidente avaló el ataque de Israel a Irán de un modo que al día siguiente salieron de Unión por la Patria, no me acuerdo el nombre del diputado, creo que Tonioli, a decir que lo que está haciendo, y tengámoslo en cuenta, Sí. el modo en que tanto Petri, el ministro de Defensa, como Milei tomaron partido por el ataque de Israel a Irán, un Estado beligerante puede considerar a Argentina, la expresión del presidente, como una declaración de guerra. Exacto, un enemigo nuevo. No, eso ya lo especificó el presidente de Irán, el Ayatollah, con relación al presidente de la Organización de Control Nuclear, que es un argentino, ¿no? Sí. Así que es muy riesgoso también el rol Muy que nos riesgoso. ponen a nuestro país en ese conflicto tan lejano. Bueno, y Veníamos zafando de que no nos metieran en una guerra, pero ya pronto lo logrará con tranquilidad. Nos metió en una economía de guerra. Ahora parece que nos... sí, la guerra es contra el pueblo, es una economía de guerra contra el pueblo. Sí, exacto. Lo que estaba leyendo es que después de la ley que sancionaron respecto de juzgamiento en ausencia, Además. se abre ahora, Rafecas tiene la causa y la abre, y abre el juicio en ausencia, que tiene que ver con los iraníes acusados. Yo dije, esto es una bomba de tiempo. Es una locura, y realmente Rafecas es
un irresponsable. Yo no entiendo. Es un irresponsable. Yo no entiendo cómo se avanza sobre eso, digamos. No entiendo cómo ya, además, muy rápidamente se pone en marcha. Pero ahí hay otros que están incentivando. No, que pero se más haga allá de Sí, eso. pero- o sea, él puede ser un pero- irresponsable, pero me parece que hay Bueno, instigadores. lo que pasa que los instigadores instigan, pero Rafecas comete un delito, va en contra de la normativa de nuestro país acerca de los juicios, no sé. Sí, el juicio Pero- en ausencia, pero se lo apretan- lograron aprobarlo. Y se pero apretan de- a la Corte Suprema para meterla en cana a Cristina. Ups, otro tema y- que tenemos. Bueno, por eso digo. Otro entonces, temita, sí. Son sí. todos fusibles, los jueces son. Estamos atravesando una situación muy compleja, chicas. Bueno, pero te interrumpimos con eso cuando vos hablabas del grado de la pobreza, ¿no? De que lo que va aumentando y cómo va aumentando y guarda Sí, movimientos. sí. Después me gustaría que conversáramos sobre ese informe que largó la UCA, el Observatorio de Deuda Social Argentina, un informe sobre un trabajo que abarca del 2010 al 2024, ¿no? Y es interesante porque lo han hecho en base a un indicador que mide no el ingreso contra la canasta que determina, bueno, cuántos están encima de la línea de pobreza o debajo de la línea de pobreza, etcétera, siempre medido en función de los ingresos, sino que mide la capacidad de ingreso de los hogares para cubrir necesidades básicas, sostener los niveles de ahorro y consumo. Es que es otra dimensión, es muy interesante porque está referido a ¿cómo le llaman? El estrés económico. Lo que mide es el estrés económico. Y me sonó, ¿no? Porque en realidad me identifiqué con las cosas que fui leyendo sobre el informe, no lo leí todo. O sea, leí cómo estaba desarrollado, cómo estaba elaborado, porque efectivamente, más allá de que sos clase media, que es una de las cosas que se denuncian, la situación de la clase media, que antes, tenía un ingreso, sostenía un nivel de vida de poder salir a comer, de poder ir a un teatro, y no sé qué, dice vacaciones, cambiar el auto por ahí y tener algún ahorro, ¿no? Entonces, si hoy come y la canasta, el ingreso que tiene para comer está por encima de la canasta, de todos modos hay cosas que se han caído. Es decir, ya no tiene capacidad de ahorro. Sí, está bien, come, pero no tiene capacidad de ahorro. Ha reducido muchas de las cosas que hacen a tu estilo de vida y a tu calidad de vida, que tiene que ver con la recreación, ¿no? Con unas vacaciones, todo eso se restringe. Entonces, ¿bailamos? Sí, no, es que me estaba buscando y se disparó acá. Se dispara. Eso, en Facebook. Entonces me parecía, es como una, y está hecho en base, digamos, a la autopercepción. Entonces, ¿cómo te percibís vos? Entonces yo me identificaba por eso, ¿no? Porque, digamos, efectivamente, aunque yo como y me puedo comprar la comida, de todos modos hay cosas que uno va resignando y esas cosas hacen a la calidad de vida, ¿no? Y bueno, después si quieren les paso algunos datos que surgen de ese informe. Y cuando no quiero restringirlo, ahí acaba de salir el informe del aumento exponencial de la deuda en tarjeta de crédito para comprar comida. Entonces, el estrés al que se debe referir este estudio no tiene solamente que ver, es un análisis que debe tomar en cuenta eso, porque han informado desde los supermercados que la venta a crédito es de comida, de lo que tiene que, es una locura. Y de todos modos, como decía, además la deuda de tarjeta hay que pagarla y llega un momento en que ya no la podés usar si no la podés pagar. Exacto. Por lo tanto, en algún momento no podés morfar, ¿no?
Y es muy acelerado ese proceso. Entonces, bueno, después hay una pirámide, digamos, donde compara por hogares como la formación, digamos, de la élite económica de este país, que es del 3% de los hogares. El 3% de los hogares forman la élite económica. Y de ahí bajando va haciendo una descripción interesante, porque tiene que ver con las aspiraciones, por eso digo, no tiene que ver con el ingreso concreto y la canasta básica, y entonces ahí sacás un indicador de cómo, digamos, cómo atraviesan los distintos sectores sociales la situación económica actual, ¿no? Yo te digo, vos decías una mención que tiene que ver con habitual, que es cambiar el coche, irse de vacaciones. Yo te voy el otro día me fui a cortar el pelo, después de bastante tiempo, que aguanté, para no gastar, me fui a cortar el pelo y estuve charlando con el peluquero, un peluquero que se dedican especialmente a gente joven, por más que vamos a algunos de los viejitos, y de varones, ¿no? Los pibes no van tanto a la peluquería, no es tan habitual como la mujer, que tiene un montón de otras cosas, sino que van a cortarse una vez cada 20 días. Dice que le disminuyó cualquier cantidad. O sea, la gente ni se corta el pelo. Sí. Digamos, más allá de uno que... Sí. Lo que quiero decir como... Es que todo se ha ido achicando. Mucho. No sé, hoy estaba viendo en ámbito financiero donde decía que el salario aumentó por debajo de la inflación. Exacto. Y que esto acumulado representaría un 6% de disminución del salario. Pero ¿el 6% de qué? Porque en realidad, digamos, a mí la comida me está costando 10 veces más de lo que costaba en el 2023. Sí. O sea, la relación esa de dólar, kilo de asado, en el 2023 estaba más o menos en $1.50, $2, el equivalente. Ahora son $12, $13, $14. Entonces, no entiendo cómo calculan que el 6% de disminución, si para mí se fue, digamos, todo 10 veces más. Lo que pasa que es muy cruel todo y no se termina de aclarar, pero el sistema de medición del INDE, que está basado en una incidencia de los servicios del gas, luz y teléfono, muy inferior a la incidencia que tiene hoy las tarifas. Entonces, es todo una mezcla, y los productos que se comen no están evaluados, el aumento exponencial de los productos básicos. Dentro de los productos que se come está considerada la carne, por ejemplo, que cada vez se come menos. Y lo que ha aumentado exponencialmente son, por ejemplo, los huevos, que era uno de los elementos. Ahora está como bajando un poco porque hay demasiada queja. Es una de las cosas básicas de la alimentación de la gente más. Leche, huevo, pan. Leche es inaccesible. Hoy la leche no tiene leche. La más barata, además, la que te venden en cualquier lado, no tiene. Además te lo ponen en los paquetes, te dice, puede contener leche. Puede haber pasado cerca de una vaca. Capaz que tiene leche, tendrían que poner. Sí, muy... Y para cerrar, no digo para cerrar, pero digo, Franco, que además de irse ofendido porque lo trataron y es que con semejante palabrota el hombre no está acostumbrado. Bueno, dice, vamos hacia un futuro de confianza y pobreza. Y sí. Lo de confianza lo dudo, pero lo de pobreza está claro, que con ellos lo que tienen en la mira. No tienen pacho. Ayer escuchaba, yo sé que tenemos que ir a un temita musical, pero ayer escuchaba una nota referida a los clubes de barrio. Sí. Pero por favor. Sí, quieren quedarse con todo. No, quieren destruir todo aquel ámbito que posibilita la construcción del tejido social. Allí donde anida la solidaridad. A eso le han puesto el ojo y van destruyendo todo. Es muy de zurdo. Solidario es muy de zurdo. Es muy de abonar el individualismo esquizofrénico. Total. Y, con todo perdón de muchos, diga. Esa está a la base del liberalismo. ¿Y sí? Entonces, ¿Y sí? veamos también a dónde nos ha traído
la decisión que tomaron en la Revolución Francesa. Tiranos un temita musical. Un tema musical. Bueno, vamos a hacer un poquitito de retrospectiva, un tema que me gustó mucho, pero que además yo siento que andan lobos en Buenos Aires y también en París, así que escuchemos a la unión Lobo, hombre en París. Muy bien, acá estamos nuevamente con el Lobo Hombre en París, Lobo Hombre en Argentina, Lobo Hombre en el gobierno, Lobo Hombre... Lobo es poco. No, les quería completar un poco lo que venía mencionando sobre el informe de UCA, estrés económico y movilidad social en la Argentina urbana. Y allí mencionan que se hizo una medición
es independiente de la medición de la pobreza por ingresos, eso que mencionábamos antes, es otra dimensión que expresa las condiciones de vida de las familias. El indicador superó el 50% por primera vez desde la pospandemia. Primera vez de pospandemia supera el 50%. Es importante porque han tenido en cuenta, como mencionábamos antes, los factores subjetivos para determinar estos índices, ¿no? Sería el índice de estrés. De estrés económico, que no es el índice de pobreza, y además es esa cosa de cómo se autopercibe cada uno, que bueno, que es bien diferente de la encuesta. Yo estoy entre esos 50. Soy parte de ese 50 de acá a la China. Bueno, ahí es donde yo me identifiqué cuando lo iba leyendo. Digo, qué interesante esto, yo creo ¿no? que menos ese 3% que mencionabas, el 97% restante está con estrés económico. Lo que mide es la ampliación de la pobreza multidimensional. Eso es. Leía una pirámide donde les comentaba que en el vértice está la formación de la élite económica, está en manos de 3% de los hogares. 3% de los hogares son los que representan la élite económica. Y después, ¿cómo seguimos? Con un 27% de hogares clase media integrada, que a su vez está integrado por un 7% de clase alta. No es esa élite, pero es clase alta, y un 20% de clase integrada, o sea, ya como consolidada, digamos, ¿no? Y después sigue con un 40% de los hogares de clase media tradicional. Y fíjense, la clase media tradicional, allí incluyen un 20% de aspiracionales y un 20% de empobrecidos, ¿no? Claro. Interesante eso, porque efectivamente es lo que uno como vive uno y se registra percibe, claro, en esa clase media. Y después el 30% de hogares de clases pobres estructurales. O sea que entre ese 40% de clase media que ahí va y viene, que se va para abajo y que trata de mantenerse, y la que no directamente no puede moverse hacia otras escalas, suman el 70%. El 70%. Las infancias siguen siendo las más afectadas por la pobreza. En 2024, un 65,5% de niñas, niños entre 0 y 17 años residían en hogares por debajo de la canasta básica total. O sea que los niños no tienen estrés económico, tienen hambre. Así es, efectivamente. Y de ese 65%, de ese total, el 19% pobres indigentes, ¿no? Entonces, es una locura. Es una locura. Y bueno, se señalaba obviamente en el informe que lo que se necesita es crecer con inclusión social. Eso requiere política pública. Bueno, eso es política pública para generación de empleo, industrialización del país, política pública en materia de seguridad social, seguridad alimentaria. Bueno, ahí es donde hay que meter mano, que obviamente no lo va a hacer este gobierno, cuya política de Estado es hacer exactamente lo contrario. Por eso estamos en la situación que estamos, ¿no? Recomendable, bueno, recomendable no solo por mí, quiero decir, interesante leerlo. No lo terminé de leer porque es bastante extenso el informe, pero lo que fui sacando, y sobre todo del comentario de aquellos que hicieron la presentación, me pareció novedoso y me pareció me pareció interesante porque hay una franja social de clase media que está como lejos de toda esta lectura habitualmente, porque no la involucra teóricamente, no se siente involucrado, ¿no? En esto que si estás arriba de la línea de pobreza, abajo de la línea de pobreza. Esto me parece que puede abrir otra posibilidad de lectura y de considerarse dentro de estos indicadores, y entonces a lo mejor mueve algo
en la cabeza y en el corazón, que es lo que estamos necesitando para que exista verdadera conciencia social sobre la tragedia del hambre en Argentina, un país a la que nos han empujado, porque esa clase media empobrecida y que aspiracional, a esa clase media también la han empujado, nos han empujado a todos. ¿No? Entonces a lo mejor se abre una posibilidad de una mirada más inclusiva. Si la sociedad no tiene esa mirada inclusiva, ¿de dónde va a surgir con fuerza empujar a obligar, te diría, al dictado de políticas públicas de inclusión? Y un poco tiene que ver con que un porcentaje importante de todos esos a los que le estás pidiendo un poco de conciencia son los que construyeron ese empujador con su voto. Entonces, vos decías en un escrito que mandaste a Infosiberia el otro día, sobre que no solamente en las calles, sino habrá que ver si en las urnas se puede frenar esta violación de los derechos. Y en relación a eso, también dijiste, cuando empezábamos el programa, un par de cosas que después de estos comentarios de la UCA, también estabas viendo que la sociedad se está movilizando, ¿no? Entonces, ahí te pido que desarrolles un poco lo que tenías en la cabeza con respecto a esos dos temas, un poco a cuál es la movilización que está, pero antes, cuáles son los conflictos. Puteémoslo un poquito a Milei. O sea, o mejor hablemos de las cosas que Milei putea, porque ahí sabemos que está el núcleo de las cosas. Bueno, háblalo como vos quieras, pero háblalo. No, leía, bueno, entre el desvencije ese del que hablábamos también al inicio, habrán leído seguramente que Banco Nación cierra un montón de sucursales. 60. Es una locura, y sobre todo en lugares donde, a ver, alguien para ir a un cajero va a tener que tomarse un remis y gastarse 30.000 pesos para ir a una ciudad donde hay un cajero y puede ir y hacer una operación bancaria. Sí, cobrar la jubilación es la operación bancaria, por ejemplo. Por ejemplo. No estamos diciendo operación bancaria. No, lo mínimo básico, pero que antes tenía, estoy hablando además de un cajero, que había la sucursal pequeña con un cajero. Bueno, entonces, van dejando, y retomo aquello que mencionaba antes, de cómo van desarticulando los ámbitos, los espacios, las estructuras donde de alguna manera puede hacer pie la relación comunitaria, la solidaridad, el vínculo, el entramado social, porque esos pueblos que van quedando solitos, ¿no? Así como cuando levantaron las estaciones de tren que fueron quedando aislados, con esto lo aíslan muchísimo más. Entonces, ¿cómo decirte? Quedamos a la buena de Dios, quedamos en una situación de marginalidad total, ¿no? Y veía que, cosa que estaba esperando hace rato, porque hay gremios que realmente si te hacen un paro importante, les rompen toda la estructura. Y el gremio bancario, si te hace un paro importante en cantidad de días, le rompe las estructuras. Porque todo pasa por ahí, ¿no? Los mangos. Que se apuren antes de que virtualicen toda la banca, porque si no después... Bueno, sí, de todos modos, claro, y siempre necesitan quien esté operando. Hay manitos que hacen falta, pero ya la bancaria tiene previsto movilización y paro. Creo que fue el Banco Santander que hizo una asamblea estos días. Ayer. Y el gremio está en pie de guerra y ya anuncia para la semana que viene paros, etcétera. Y no es aislado, eso es lo que quería mencionar, porque es impresionante cómo se han ido
uno habla hace mucho tiempo, o sea, hay que juntar las luchas. Sí, pero eso es una palabra que uno dice. Por supuesto que creemos que eso tiene un resultado potente, pero me refiero a que tiene que llegar el estado de situación que, entre comillas, obliga a juntar las luchas, y me parece que a esa situación hemos llegado, ¿no? Las luchas todos los días, y tomando las calles, porque los universitarios, los médicos, los del hospital de clínicas, bueno, van tomando las calles y todavía siguen jorobando con meterles a los jubilados los miércoles la represión. Pero eso no es lo único, que incluso hay algunos medios que ni lo muestran. Pero ayer, antes de ayer, ha habido movilizaciones muy importantes. Y movilizaciones en todo el país. Y uno piensa en esos grandes números que empiezan a expresarse y a sostener la movilización, porque también se hizo la marcha, el año pasado, la marcha universitaria, esta marcha política, no sé qué, y al otro día qué, y al otro día nada, ¿no? Eso de que al otro día todo el mundo sigue. Bueno, eso de que al otro día qué, hoy no entra. Hoy ya se sabe al otro día qué. Al otro día es más movilización, más conflicto en la calle, más potencia y bueno, y desafiando el famoso protocolo, desafiando. Y no pueden, porque son marchas muy numerosas, muy potentes. Y entonces me parece que hemos llegado a ese momento en que las luchas empiezan a unirse. Y entonces da esperanza verdadera, digamos, parándose ahí, de que la maquinaria empiece a funcionar y que tengamos finalmente un resultado en las urnas, porque entre toda esa gente hay mucha gente que lo ha votado a Milei. Tal cual. Que lo ha votado a Milei. Y están en esas marchas y repudian las políticas. Entonces, en ese sentido, yo tengo la expectativa de que efectivamente eso decante en las urnas, ¿no? Y además todo está muy a la vista. O sea, diputados y senadores que, ¿cómo decirte?, que bochan la ley de emergencia para Bahía Blanca. ¿Cómo puede ser? O la emergencia en discapacidad. ¿Cómo puede ser? Uno no se puede olvidar. Ya aparecen los nombres, y lo digo no para ir a tirarle cosas en la puerta de la casa, simplemente para que uno esté atento y vea las listas en las próximas elecciones, cómo están integradas, y diga, pero si este era el que votó en contra de la jubilación, entonces uno lo identifica y dice, yo esa lista no la puedo votar, ese candidato no lo puedo votar, ¿no? Bueno, estamos en ese proceso y me parece que hay que trabajar mucho por esclarecer, por informar. Por supuesto que hay una competencia difícil con los que desinforman, con los que mienten, pero bueno, es la que nos toca y la jugamos a fondo, ¿no? Sí, y bueno, ¿por qué no miramos un poquito también algunos aspectos políticos, si se quiere hoy? Porque básicamente, yo lo decía, mirarlo desde la perspectiva de lo que habías dicho en su momento, de las cosas que dice Milei. Es otro capítulo. Claro, porque yo que de algún modo la oposición, que tiene sus líos enormes y sus peleas y sus miserias, de todos modos nosotros podemos ver a través de Milei un poco quién es el enemigo, ¿no? ¿Quién establece Milei como su contrincante y su enemigo? Y ver un poco que ahí... No la eligió a Cristina, él eligió a Kicillof para mí. Yo también creo. Es una pregunta interesante, ¿por qué no le eligió a Cristina? Y primero que a ver, Cristina ya estaba como enemiga puesta. Sí. Y él en todo caso no necesitó ir directamente, porque además él quería confrontar con Cristina y, digamos, quería confrontar.
Decía que quería. Decía que quería ponerla en un lugar desde donde pudieran presentar la confrontación, pero si te fijas incluso en las tweets y cosas que le ha contestado, claro, no puede, ¿cómo decirte? No le da. No le da. A No Milei no le da. Claro, podríamos decir, y le da con Kicillof, yo trataba de pensar, a ver, si él no hace esa cosa de romper el umbral ético, de respeto básico, si no hace eso, ¿qué hace? Queda en situación de tener que, es decir, y eso lo hace con insultos, maltrato, grosería. Si no hace eso, queda en situación, por ejemplo, de tener que debatir sin insultos, con fundamentación técnica, con Kicillof, por ejemplo, en términos económicos. No le da. Mira, yo leía las últimas cosas que dice de Kicillof y me parece que es tan adecuado referirse a ese dicho popular de que la lengua va donde la muela duele, ¿no? Ajá. Y entonces las cosas cuando que éramos dice... chiquitos y decíamos, el que lo dice, lo es. Exactamente. Y las cosas que le dice a Kicillof, leía hoy, las que le decía, fíjate que tienen que ver con cuestiones de él. Con ¿no? sus frustraciones. Son sí. frustraciones. Hoy le dijo, hace mucho hincapié en que si es chiquito, que si es diminuto, que si es petizo, que no sé qué. Él, que se hizo fabricar una tarima para pararse encima para dar un discurso. A ver, él. Entonces está claro, es evidente que el que tiene... Kicillof no sé cuánto mide, pero Kicillof no creo que tenga problema. No parece tener problema. No veo por qué debiera tenerlo, además, ¿no? Porque si mide 1 centímetro más, 1 centímetro menos, no creo que un tipo como Kicillof ponga la mirada en eso. Si el otro es lindo, es feo, es más bajo, es más alto. Bueno, eso es propio de una mentalidad como la de Milei, ¿no? Y decirle entonces, burro a Kicillof. Burro a Kicillof, ¿cómo decirte? Cualquier cosa que le diga, pero decirle burro, bueno, él tiene un problemita. Eunuco, burro, eunuco, no sé cuánta cosa más. Él tiene un problema. Viene diciendo muchas otras cosas. Y en realidad lo que hace es una descripción de sí mismo. Y entonces yo digo, claro, este hombre, pobre Milei, no se anima a debatir con personas serias desde el punto de vista de su formación, de su solvencia, ¿no? Él no se anima a acercarse al pueblo sin tener semejante protección, no ya de una, sino de todas las fuerzas de seguridad por las dudas. No se anima a ir a una fábrica y hablar con los dueños y hablar con los empleados. No se anima a ir al acto de la bandera. No se anima a ir al acto de la bandera. No se anima, no le da. Y cuando le dice a Kicillof que es el último zar escondido en el Kremlin, yo lo veo a él escondido en Olivos. ¿Cómo decirte? Él no sale, él iba un rato a la casa de gobierno. Es extraordinario cómo evidencia su situación y sus carencias y sus problemas personales en todos y cada uno de los insultos que le dirige al enemigo que ha construido. No me cabe duda. Y yo te retruco y te meto con otro tema. No te retruco nada. Te digo, a Cristina no la enfrenta porque no se anima. Pero, por un lado. Pero por otro lado, porque le dejó el trabajo sucio a la justicia, que la metió en cana. Ah, sí. Entonces, entre las cosas que siguen haciendo es prohibirle recibir gente. Y se lo prohíben de un modo grosero, inconstitucional, delictivo casi. Resulta que largaron una campaña de mandarle mails al me gustó juzgado mucho, pidiendo el permiso que para le ver a taparan Cristina. la casilla de claro. sí. Se enviaron 702 mails pidiéndole pidiéndole permiso para ir a ver a Cristina. Obviamente no contestaron ninguno, no procesaron las solicitudes, no garantizaron ningún derecho de esos 702 mails que mandó la ciudadanía.
A pedido de ellos, además, porque ellos Sí, sí, dijeron sí. que tenía que ser así. Claro, de acuerdo a la indicación que dieron ellos. La verdad que a mí me gustaría irme a tomar Ento- un tecito con Cristina. Podría Bueno, mandarme ahora un te mail. digo lo que tenés que hacer. Ya no. Dale. Aguantame. Ya En cambió. cambio, le notificaron a los abogados de Cristina que ella misma es la Claro. que tendría, no le contestaron nada a los que mandaron mail, pero le dijeron a los abogados de Cristina que ella misma debería enviarle los pedidos con los datos de las personas que quieren visitarla. O sea, si yo quiero visitarla, le tengo que decir a Cristina que mande un mail diciendo que yo quiero visitarla, porque si en definitiva ella si ella me quiere recibir, ella tiene que No, pedir yo permiso. quería en realidad que la justicia la obligue a Cristina a recibirme para tomar el té. No, porque si no, no sé por qué me va a Claro, invitar ella. No Claro. sé. Bueno, si querés que la justicia lo obligue, eso podrías conseguirlo. Claro, capaz Bueno, que de sí, ¿no? eso se trata lo que yo quería contarles, que es que ¿para qué necesita permiso? ¿Para qué el ciudadano, vos, para qué necesitas permiso? Si es tu derecho soberano de poder trasladarte donde vos quieras, si a vos Cristina te recibe, ¿por qué te tienen que dar un permiso? Claro, Por que ejemplo- es impedírtelo en definitiva, Claro. ¿no? O sea, ponerte Por- una condición. Por ejemplo, cuando alguien está encanado en una cárcel, Sí. digamos que vos tenés que solicitar permiso, ¿no? Vos te dirigís a la Eso lo voy a explicar un poquito A ver, sí. profundo ahora, Sí. porque Ah. para seguir un poco el orden. Porque en definitiva, si vos querés ir, la que te tiene que autorizar es Cristina o su gente. Claro. Entonces, ¿por qué Cristina tendría que mandar a pedirle permiso al tribunal de lo que ella tiene Claro, que dar el permiso? claro. Si la Constitución en ningún lugar limita ese derecho, si el mundo entero sabe que es víctima de una persecución judicial y política, entonces, ¿por qué tendría que pedirle permiso? Entonces, ¿por qué se le impone un trámite de autorización judicial previa que ni siquiera recae sobre los genocidas? ¿Por qué se le pone a Cristina eso? Una fácil, medida sí, sin sí. ley y un castigo sin delito. Son distintas preguntas que se hacía en un tuit que largó el doctor Dalbón, que Sí. publicó el doctor Abogado, Dalbón, sí. con respecto a estos temas de los mails. Y es muy interesante el análisis que yo traté de hacérselos a ustedes, pero me va a llevar demasiado Pero es tiempo. coherente lo que hace la justicia. Es coherente. Porque, a ver, armaron una causa totalmente contraria a la ley. Hacen todo un proceso violando derecho de defensa así más esencial. Hay una condena contraria a la ley y a la Constitución. Apela. Sigue adelante la condena. Llega a la Corte. La Corte confirma la condena. Es decir, todos han En venido... tiempo récord. Todos han venido actuando contrario a la ley. Bueno, el Tribunal de Ejecución sigue la misma línea, son coherentes. Está perfecto. Entonces, claro, sigue impidiendo el ejercicio de derechos. Desde el primer ejercicio de derecho, cuando la citan para indagatoria, El 13 o cuando de abril. arman la causa, hasta el día de hoy, de cabo a rabo, está perfecto, es todo coherente. Por lo tanto, creo que va a haber que construir nuevas cárceles para cuando todos estos personajes, para cuando los jueces sean enjuiciados Muy bien. por delito. Por lo tanto, en algún lado se van a tener que alojar. Y vamos a permitir, ¿sabes qué? Sí. Vamos a cumplir con la ley, así como se hizo con los genocidas. Todo conforme a la ley. Y bueno, y después no van a tener que hacer ninguna lista, ningún pedido, no va a haber que autorizarlo, van a poder ser visitados por quienes ellos acepten ser visitados. Me encantó cómo terminaste el programa. Muy
Muy bien. Hablando Entonces de coherencia. necesitamos un tema musical para Para irnos. irnos, sí, antes Y de yo que lo ya- único que pido es que me traten suavemente. Nada más. Bueno, Bueno. Vamos a estar contá qué tema vamos a escuchar después de que Elías nos salude. Eso, Nos que me traten despedimos, suavemente. nos despedimos y voy a Trata- hacer algo que a Pardés no le va a gustar. Sí. ¿Qué? Te voy a recordar que si aún no recibís Infosiberia, envía un mensaje de WhatsApp al 11-2867-9078 y lo vas a recibir todas las mañanas en tu celular. Muy recomendable. Y con esto nos despedimos. Hasta el próximo viernes. Chau, chau. Chau. Arrivederci. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar 1000 veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento, y esta inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. Quiero soñar 1000 veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente.